Brasil 1950. El mundial que no terminó nunca había pasado la Segunda Guerra Mundial, y el mundo no se había acabado. Y a diferencia de lo que creía Jules Rimet, el de Francia en 1938 no había sido el último mundial de fútbol. Aunque por poco sí lo fue, ya que a 1946 nadie quería organizar el mundial que correspondía a ese año, luego de que la guerra hubiera dejado a Europa destruida. Fue entonces cuando Brasil se ofreció a organizar la siguiente edición de la Copa con la condición de la que se hiciera en 1950, fecha para la cual el país había hecho una inversión importante que incluyó el estadio más grande del mundo, el Maracaná. Así, nuevamente volvieron las eliminatorias, aunque la Segunda Guerra aún afectaba al fútbol. Alemania todavía no tenía selección y no pudo participar. Los países del telón de acero se restaron de participar, y de entre los clasificados, Escocia, Turquía, Francia, Portugal, Irlanda e India aducieron motivos económicos para no participar en Brasil. Por otro lado, Argentina estaba peleada con todo el mundo y tampoco participó. Así, los principales ausentes fueron Alemania, Austria, Argentina, Hungría, y Checoslovaquia. Pero por otra parte había un solo debutante. Aunque muchos no lo crean, Brasil no era el favorito al inicio del torneo, sino Inglaterra, que hacía su debut en los mundiales luego de su autoexilio en los años 30. Los ingleses llegaban al torneo invictos y habiendo derrotado a la selección del resto de Europa por 6-1 como prueba de su calidad. Finalmente Brasil hizo una última exigencia. Aprovechando que el mundial iba a tener 13 y no 16 equipos, por las deserciones, los brasileños se negaron a que el formato del torneo fuera de eliminación directa como los dos anteriores torneos. Ello, debido a que ese formato implicaba menos partidos y por ende, menos tickets vendidos. Los brasileños incluso amenazaron con no organizar el mundial si no se aprobaba su formato, así que la FIFA tuvo que ceder y los 13 equipos fueron divididos en 4 grupos, 2 de 4 y 2 de 3, uno de los cuales terminó siendo de 2, ya que Francia desertó a solo días de comenzar el torneo. El 14 de junio la fiesta comenzó con Brasil aplastando a México por 4-0 en el Maracaná, mientras que Yugoslavia vencía a Suiza por 3-0. Si bien es cierto, los brasileños se hicieron favoritos por su nivel de juego, y de hecho muchos indican que se trató de uno de los mejores equipos de la historia, increíblemente empataron con Suiza en la segunda fecha 2-2, mientras Yugoslavia goleaba 4-1 a México y quedaba primera en el grupo. Así que la primera final que casi mata de un infarto a los brasileños fue el partido contra los yugoslavos, que los habían derrotado en 1930. A los 4 minutos Ademir tranquilizaba a los brasileños, y a los 24 del segundo tiempo Cicinho ponía el 2-0 definitivo en el Maracaná ante 150.000 personas. En el otro partido, Suiza mantenía su costumbre de lograr una hazaña para luego quedar eliminado del certamen, venciendo a México por un escuálido 2-1. Fue en el grupo 2 en el que el otro gran hecho que se recuerda de este mundial aconteció. Todo comenzó normal. La Gran Inglaterra debutó en los mundiales derrotando 2-0 a Chile, mientras España vencía por 3-1 a Estados Unidos. Pero en la segunda jornada, la historia del fútbol cambiaría para siempre con la mayor sorpresa de la historia de los mundiales. Estados Unidos, con un equipo amateur venció por 1-0 a los ingleses con gol de Yetiens en el minuto 37. España, que había derrotado a Chile por 3-1, terminó de sepultar a unos incrédulos ingleses derrotándolos por 1-0. Chile obtuvo un pequeño consuelo goleando por 5-2 a Estados Unidos. El grupo 3 estuvo antecedido de una tragedia. En 1949, el equipo titular de los campeones defensores italianos pereció en un accidente aéreo. Aún así, Italia, que tampoco estaba en las mejores condiciones económicas, hizo el esfuerzo y asistió al mundial, aunque ya no era lo mismo. Suecia la derrotó por 3-2 y acabó con su invicto mundialista. En la siguiente fecha los escandinavos empatarían a 2 con Paraguay, que quedaría eliminado tras perder 2-0 ante los italianos. Finalmente el grupo 4 tuvo solo 2 equipos, y esto sería clave al final del torneo. Uruguay no tuvo problemas para lograr la mayor goleada de la historia del torneo ante Bolivia, igualando el 8-0 que Suecia propinó a Cuba en 1938. Así, el cuadrangular final quedó compuesto por Brasil, España, Suecia y Uruguay. Aquí hay que despejar algunos mitos.
El primero es que si bien el equipo brasileño era muy bueno, el mundial había sido prácticamente diseñado por ellos, de tal manera que los equipos de los grupos 2 y 3 tuvieran que desplazarse por medio Brasil entre partido y partido, mientras los brasileños siempre jugaban en el Maracaná. De esta forma no fue demasiada sorpresa como se piensa hoy que Brasil aplastara a una cansada Suecia por 7-1 en el primer partido, y luego vengara la eliminación de 1934 aplastando por 6-1 a España. Por su parte, Uruguay consiguió un empate con España a 2 goles y una ajustada victoria sobre Suecia por 3-2. Sin embargo, los charrúas no habían hecho el desgaste físico de suecos y españoles, cosa que los brasileños no tomaron en cuenta ya que con las ostensibles victorias previas ya se daban por ganadores del torneo. Habían anotado, después de todo, 23 goles y les habían hecho solo 4, 2 de ellos en el empate que les sacó una Suiza que llegó sin el cansancio de España y Suecia, y que los uruguayos observaron muy bien. Los suecos derrotaron 3-2 a España y quedaron terceros. En el Maracaná, en tanto, las 200.000 personas que habían ido a ver el partido final, se comenzaron a desesperar cuando al final del primer tiempo, Brasil no consiguió anotar y se fue al descanso empatando a 0, resultado que igual les daba el campeonato. A los 2 minutos del complemento, las 200.000 personas se desahogaron cuando Frasa colocó el 1-0 parcial. Pero a los 66 minutos Chiafino mostraba que Uruguay no estaba muerto y ponía el empate. Brasil aún era el campeón del mundo. Pero vino uno de esos momentos que convirtió al fútbol en lo que es hoy. Una jugada que casi un siglo más tarde se sigue recordando. Quedan minutos para el final, el arquero Barbosa falla en su intuición ante un disparo de Gigía y ocurre lo que nadie imaginó, Uruguay enmudecía al Maracaná y comenzaba la leyenda de la garra charrúa con el maracanazo. 2-1 y Uruguay era nuevamente campeón del mundo. El resultado final fue Uruguay campeón por segunda vez en su historia, Brasil quedó segundo, su mejor posición histórica y segundo podio, Suecia consiguió el tercer lugar, también su mejor posición histórica y su segundo podio. Por último, España alcanzó el cuarto lugar, su mejor posición histórica y primer podio. La decepción fue Inglaterra y la sorpresa fue Suecia. La mayor goleada fue el 8-0 de Uruguay a Bolivia, que fue el peor equipo. Para finalizar cuenta una leyenda, que a la hora del partido, había un joven con un notorio retraso mental que no entendía por qué nadie quería jugar fútbol con él en la playa. Años después sería conocido como Garrincha.